Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos para charlar un ratito, reflexionar sobre la palabra de Dios en el mensaje para este fin de semana que tiene que ver con el comienzo del Evangelio de San Marcos. Y en esta preparación hacia la Navidad, en estos 4 domingos de Adviento, Adviento que quiere decir la llegada, en los cuales nosotros tomamos varias dimensiones, la llegada de Dios a nuestra historia, la llegada de Jesús a nuestra historia, en la encarnación de la palabra de Dios, en este encuentro con la historia de la humanidad, en la esperada de su regreso, de su venida triunfal, en la espera también de su llegada cotidiana a nuestra vida. Es decir, la esperanza y la espera se conjugan en este tiempo de camino hacia la Navidad. Y San Marcos, cuando comienza su evangelio, nos relaciona el inicio de esta buena noticia, que eso es lo que significa evangelio, lo relaciona con el profeta Isaías, de entrada nomás, porque nos trae aquella predicación que hacía Isaías cuando el pueblo de Israel estaba en el exilio, en manos de los asirios, y habían perdido la confianza, la fe. Poco a poco la cultura les iba ganando, se iban contagiando de otras culturas, de otras creencias. Y entonces la misión del profeta Isaías era mantenerles con la palabra de Dios la esperanza de lo que iba a venir. Por eso Isaías pinta como ninguno la venida de Jesús, la venida del Mesías, y hasta cómo iban a tratar al Mesías, a ese siervo de Dios, que lo iban a hacer sufrir. Por eso San Marcos toma esas palabras de Isaías que invitaba a que cuando se estaba en la espera, decía: preparen el camino, allanen los senderos. Es decir, le estaba dando tareas a quienes esperaban la presencia del Mesías en sus vidas. Y entonces San Marcos lo rescata para presentar a Juan Bautista, que también tuvo esa misión. Eran dos desiertos: el desierto que Isaías tenía que afrontar allí predicándole en el exilio, el desierto del exilio del pueblo de Israel, y el desierto de un pueblo que estaba alejado de lo que era la palabra de Dios en tiempo de Juan Bautista. Y Juan Bautista predicaba un bautismo de conversión para preparar el camino para el que iba a venir después de él, para prepararle el camino a Jesús, como él decía, porque él se reconocía indigno hasta de agacharse a desatarle las sandalias. Él sabía su papel y lo tomaba como tal, y vivía de la predisposición y de todo lo que Dios le daba. Vivía de miel silvestre, se alimentaba con lo que encontraba, pero lo más importante para él era esa predicación de conversión, de arrepentimiento de las cosas que se estaban haciendo mal. Y dice que toda la gente venía a él. Claro, había algunos que no, los que se creían que no necesitaban, esos fariseos, esos doctores de la ley, esos no iban. Pero el resto, toda la gente iba.
a confesar sus pecados, sus faltas, sus yerros. Y eso era preparar el camino, esa conversión era preparar el camino para la llegada, para recibir la gran bendición de Jesús. Y hoy en nuestros días nos pasa esto también. Cuando nosotros queremos recibir una bendición, no solamente tenemos que pensar que la bendición viene separada de Jesús. No podemos decir, queremos que Jesús, no sé, haga tal cosa en mí. O quiero que Jesús me dé tal respuesta o me diga tal cosa. Si no viene acompañado de la presencia de Jesús. Allí donde va Jesús hay bendición. No es que la bendición va por un lado y la presencia de Jesús por el otro. Por eso lo importante de entender esta preparación para recibir y para pedir es como cuando uno tiene una persona querida que hace tiempo que no ve, que se ha ido de viaje y le dice, te extraño. Ahí le está diciendo en esas dos palabras, quiero que vengas. ¿Cuántas veces le decimos a Jesús, Señor, quiero que vengas a mi vida? Y para eso el trabajo que tenemos que hacer, nosotros acá en la zona conocemos muy bien los caminos rurales, vecinales, hasta algunas rutas, que si no las cuidás, no las atendés, empieza a crecer la maleza, la lluvia y el viento hacen lo suyo, pozos, piedras. Y entonces, claro, si tenés una persona que estás esperando que tiene que venir por ese camino, si vos lo has descuidado y no le has hecho algún trabajo, va a demorar mucho más en llegar, va a tener más inconvenientes en llegar. Entonces, Dios siempre está viniendo, Dios siempre está llegando, pero nosotros tenemos que también poner nuestra predisposición a recibir esa venida de Dios, con toda esa bendición, con todo lo que le pedimos a Él. Y por eso nos dice este mensaje de esta semana, preparen el camino, allanen los senderos, preparalo, limpialo, allanalo. Allanar quiere decir hacer llano. Y es cierto que todos tenemos nuestras faltas, o sea, todos necesitamos algún grado de conversión. Algunos estarán haciendo mucho, tendrán muchas horas de oración encima, de lectura de la palabra de Dios, de obras de caridad, pero siempre hay un poco más por hacer. En un camino, una vez que lo aplanaste, lo allanaste, bueno, podés, no sé, si hay elevaciones, podés aplanarlas, después podés asfaltarlo, después podés señalizarlo, podés iluminarlo. Siempre hay algo que podés hacer para que quien está viniendo llegue más rápido. Por eso a veces nos preguntamos por qué se demora la bendición o por qué se demora Jesús en responderme. Tal vez haga falta esto, lo que está de mi lado, que es ir preparando el camino, ir enderezando ese camino que me vincula a mí con Él. Es decir, Él ya está viniendo, pero yo tengo que mostrar esa predisposición. ¿Y cómo? Un par de domingos atrás lo decíamos, cuando Jesús nos decía que en cada uno de los pequeños está Él allí, cuando dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me alojaste, estuve desnudo y me vestiste, estuve preso y enfermo y me visitaste. Pensemos cuántas de estas cosas hemos hecho en estos últimos días. Cuanto más de esto hacemos, más aplanamos ese camino, más allanamos ese sendero y preparamos el camino para que Jesús venga a nuestra vida y con Él la bendición, para que Jesús llegue, no solo cuando celebramos la Navidad, sino cada día. Por eso, para que Jesús no demore más,
Tenés que pedirle simplemente, Señor, quiero que vengas. ¿Cuánto hace que no le decís, Señor, quiero que vengas a mi vida? Que solamente le pedís una bendición por fulano, por mengano, por mí mismo, por quien sea. Algo que necesitas, pero ¿cuánto hace que no le decís, Señor, quiero que vengas a mi vida? Buen momento para hacerlo entonces, para no ser nosotros quienes demoremos la venida de Jesús a nuestra vida cada día. Para pensarlo en este momento y, por supuesto, en estos días en los cuales estamos mirando hacia esta Navidad tan particular, hacia este cambio de año también tan particular, con tanta necesidad de fortalecer nuestras esperanzas. Hagámoslo, aprovechemos a allanarle el sendero al Señor. Si estamos orando, oremos un poquito más. Si estamos leyendo su palabra, un poquito más también. Y si estamos haciendo obras de caridad, si estamos ocupándonos justamente de los enfermos, del que tiene necesidad, que tiene hambre, que tiene sed, del que es perseguido, del que sufre injusticias, redoblemos el esfuerzo y estaremos allanando ese sendero, haciéndolo más llano para que Jesús no demore más por culpa nuestra. Hagámoslo, hagamos la prueba y vamos a ver que viviendo la presencia de Jesús estamos pidiendo también con Él, llega con Él toda la bendición. Como sucedía en sus tiempos, Él decía, tus pecados te son perdonados, y al momento se producía la sanidad. Van juntos, no va separada la conversión de la bendición. La conversión prepara el camino para esa bendición. ¿Qué es más fácil decir? Levántate y anda, o tus pecados te son perdonados, decía Jesús. Convertirnos cada vez más. Siempre hay un poquito más para hacer en esto de la conversión, de preparar el camino. Este camino que nos une con Jesús. Que tengan una excelente semana y seguimos preparándonos para la Navidad.